El Arca de la Alianza. ¿Qué tiene que ver esto con el sincretismo religioso? Bueno, pues tiene que ver mucho y más con Egipto, y os lo voy a mostrar en este vídeo. No te vayas, que te lo cuento en unos segundos. El Arca de la Alianza, como muchos dicen, podía haber sido un arma de destrucción masiva, podía haber sido erigida, construida por extraterrestres. Tanta repercusión ha podido tener el Arca de la Alianza en la antigüedad, en la composición político y sociopolítica de aquella época. ¿Qué tiene que ver lo religioso, el sincretismo religioso del Arca de la Alianza? ¿Parece que es algo único? Muchos dicen que sí, pero yo les voy a mostrar de que no es así. Y esto tiene que ver mucho con la religión, con la cultura, con el pensamiento egipcio. Y aquí volvemos a tratar otra vez la conexión que hay entre lo egipcio antiguo, por supuesto, no el actual, sino el antiguo Egipto, su cosmovisión con los hebreos, o el comienzo, en este caso, de ese pueblo de Israel como nación. Es cierto de que el Arca de la Alianza fue construida por seres superiores, como muchos dicen. Es cierto que el Arca de la Alianza fue un arma de destrucción masiva. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, los que dicen esto se basan en unos relatos bíblicos, por supuesto, en los que se mencionan que, por ejemplo, los filisteos cogieron el arca, robaron el arca a los israelitas y lo llevaron al templo de su dios, y que en una noche, pues, ¿qué pasó? Que el dios en cuestión, la estatua del dios en cuestión estaba tumbada, y bueno, ¿y qué produjo? ¿En qué? Produjo los filisteos, produjo enfermedad y murió mucha gente. ¿Cómo es posible? ¿Ustedes creen que fue activada por algo genético? ¿Algún arma de destrucción masiva biológica? Algunos piensan que el Arca de la Alianza flotaba. Me río para adentro. Otros piensan que era un artilugio de concentración de energía. ¿Pero de dónde sale todo esto? Bueno, esto sale pues de la mitología moderna, posiblemente de la cultura, o en este caso de nuestra cultura, que todo lo tenemos que llevar al ámbito del silicio, al ámbito de la electricidad, al ámbito de lo que vemos hoy en día. Pero en realidad el arca fue construida por una persona, y ese es el único relato que hay en todo el mundo en el que nos habla del Arca de la Alianza, cómo fue construida y para qué fue construida. ¿Para qué fue construida? Fue construida para guardar unos artefactos. ¿Qué artefactos? Bueno, unos artefactos que eran muy significativos para el pueblo hebreo. Pero ¿esto qué tiene que ver con Egipto? Bueno, pero es que le puedo decir que esto viene del arca, o de los arcas, y en este caso les voy a decir que usaban los egipcios, en los que decían que ahí habitaba y paseaban a cierto dios, ciertos dioses, y que era como una especie de barca que sacaban a procesión en días significativos, en crecidas del río Nilo, y que, bueno, pues que están ahí bien argumentadas por los egiptólogos y los arqueólogos. Lo curioso de esto es que esas arcas, esas barcas, arcas, tenían en sí dentro unos artilugios, y esos artilugios tenían un significado muy especial. Qué curioso que es muy idéntico, ¿verdad?, que el Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza en sí, su nombre lo dice, es como un recordatorio de lo que Dios hizo como pacto al pueblo de Israel, al comienzo de la nación de Israel. Pero esto ocurre también con ese pacto que tenían los dioses egipcios con el pueblo egipcio. Curioso que su forma, su composición es idéntica a las barcas que hacían en los templos los egipcios. Fíjense qué curioso que también estaban anilladas, que también se llevaba a través de unos palos que atravesaban esos anillos para no tocar el arca, que dentro había unos artilugios. Qué curioso, igual que el arca hebrea. Y qué curioso que en la tapa, en la que en el texto bíblico se llama
propiciatorio, también había unos seres que protegían, fíjense qué curioso, el interior del arca. Seres mitológicos protectores. Estamos hablando de los querubines o los querubín. Nosotros como occidentales y como nuestra cultura religiosa los tenemos como en forma humana con alas, con 3, 4 o 5 alas, da igual, con alitas. Pero sin embargo, la visión de los antiguos egipcios y tanto egipcios como sumerios, este ser mitológico de protección tenía cuerpo de león, cabeza de persona, también tenía alas y estaba en las puertas. ¿Recuerdan el texto mitológico de la creación? O más bien dicho, el huerto del Edén o ese huerto que Dios montó para Adán y Eva. Cuando los sacaron, ¿qué puso allí? Un querubín, un ser protector en una puerta para que estuviese protegido. ¡Qué curioso! Yo soy de los que piensan que los querubines que estaban en el Arca de la Alianza sí existió, que eso habría que verlo, sí existió, que yo creo que sí que existió, pero habría que, porque no se ha encontrado, simplemente hay textos que hablan de eso, tendrían forma de esto, de esos seres mitológicos en la cosmovisión de sus seres mitológicos de protección que ya conocían, que era con forma de animal, cabeza humana y alitas de ave. Y esos serían los querubines. Pero bien, más allá de esto, lo que hay que ver es por qué este símbolo. Pues este símbolo es porque, fíjense, en los templos antiguos de egipcios, el barco o el arca donde se mandaba a pasear y donde residía la presencia del mismo Dios, puede ser Horus, puede ser Atón, puede ser Amón, puede ser cualquier dios de cualquier templo, donde residía, ¿saben dónde estaba? En el Santo Santorum del templo egipcio, en el lugar más oscuro, más pequeño, que nadie podía acercarse allí, que para poder llegar allí los sacerdotes tenían que hacer un ritual anual tremendo, aparte de sus rituales de limpieza. Qué curioso que estos mismos ritos los tenían los sacerdotes hebreos. Porque eso lo podíamos hablar en otro momento, de dónde salieron los levitas. Vamos a ver ahí cómo está la cosa, qué nos dice la historia, qué nos dice los historiadores, qué nos dice Flavio Josefo, por ejemplo, o otros historiadores más contemporáneos a estas cosas como Manetón, este historiador egipcio. Bueno, ¿qué nos dice sobre los levitas, sobre esos sacerdotes? ¿Qué pasó? Bueno, eso es otra historia que les puedo contar en otro momento. Pero lo curioso de esto es cómo es que se parece. Porque no vamos a entrar ahora en el tabernáculo de la reunión, en este caso ese templo movible, desmontable, tipo Ikea, que los hebreos montaron con sus pilares, con sus salitas, con su santo santorum, con su lugar santo, con el lugar de las ofrendas. Fíjense que todo esto que estoy hablando ya los egipcios lo tenían, y solamente tiene que ver cómo cuando ustedes van allí a Egipto y ven los templos y ven las zonas y ven cómo se compone cada templo, se da cuenta de que es lo mismo. Pero bueno, vuelvo a decir, el Arca de la Alianza es tal, bueno, es un símbolo de unidad, es un símbolo de protección, es un símbolo espectacular, es un símbolo de pacto, y esto es lo bonito, porque si nos vamos luego a la teología de todo esto, nos lleva a un momento espiritual hermoso y bonito, por supuesto que sí, pero eso no quiere ni quita de que la historia nos habla de que es un artilugio que estaba en todos los templos, que se usaba de la misma manera y se sacaba a pasear de la misma manera que nos menciona el libro del Antiguo Testamento sobre el arca. Simplemente curioso, simplemente revelador, y que bueno, que esto no quita, vuelvo a decir, y somos gente madura, de que tenemos que ver esto como algo que tenía que suceder, en la historia de las civilizaciones, y que tiene todo un conexo. Al final todo tiene un conexo, tiene un inicio y al final tiene quizás un mensaje. Lo curioso de esto es que el Arca de la Alianza no es exclusiva de los hebreos. Antes de eso, ya los egipcios la usaban de la misma manera, forma y ritualista. Amigos, les deseo lo mejor, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.